Buenas noches. Retomamos ahora, en este mes de septiembre, el multiverso de sentidos. Buenas noches con todos. Esta vez en el tema de la libertad. Ujú. El título durante todos los miércoles es Las trabas a mi libertad, en el que vamos a enfocar un poquito esta noción de tan universal, tan profunda, por momentos tan oscura o tan desafiante como la libertad, que es uno de los grandes temas de la conciencia humana, presente tanto en lados psicológicos, en enfoques sociales, culturales, familiares, económicos, trascendentes, espirituales. La noción de libertad es una noción que vamos a enfocar desde distintos aspectos. Yo voy a empezar un poco a hablar de la libertad desde una historia cultural. Hablar un poco de la libertad desde la historia cultural, para poder entender un poquito, a ver si podemos espejearnos cómo la historia de la libertad puede también haber tenido que ver con nuestra historia familiar o individual. A lo largo de los miércoles vamos a ir viendo también el tema de la libertad desde lados sistémicos, transgeneracionales, corporales, de psicoterapia. Vamos a ver distintos ángulos, desde la terapia humanista, desde lo más transgeneracional. Vamos a reunir como un amplio mirada de perspectivas en torno a la libertad. ¿Qué tan libres somos? ¿Qué tanto la libertad ha sido parte de nuestra filosofía de vida, de nuestras acciones? ¿Qué tanto ha sido también lo que hemos añorado? ¿Qué tanto ha sido lo que desconocemos? ¿Nos sentimos libres? ¿No nos sentimos libres? ¿La hemos gozado alguna vez en nuestras vidas? ¿Hemos padecido consecuencias de libertad extrema en nuestras vidas? ¿No? ¿O hemos vivido vidas que han sido un poquito más represivas o autorrepresivas o más enfocadas a las normas? Vamos a ver un poquito esta historia para poder analizar y conversar juntos un poco de lo que la libertad tiene para decirnos, ¿no? El tema de libertad es uno de los temas que más me apasiona. Creo que libertad ha sido una de las palabras que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Uno de los conceptos, una de las experiencias, ¿no? Vamos a ver un poquito que sea más que un concepto, que sea una experiencia vital en todas sus facetas. Desde las paradojas de libertad, desde las preguntas que nos pueden confrontar. ¿Realmente podemos ser libres? Si nacemos en una determinada clase social, si nacemos con determinado cuerpo, la idea de una libertad ilimitada y restricta es auténtica y verdadera. ¿Cómo, no? Si, exactamente, es una familia con las cuales hay ciertos condicionamientos, un cuerpo que tiene ciertos encuadres, un contexto de país o de cultura que tiene sus lineamientos. Entonces, es una libertad total. ¿No es posible sentirla? ¿O la libertad es cómo tenemos la cintura o la muñeca, ¿no?, para interactuar entre nuestra singularidad y lo colectivo? ¿Cuánto juega la voluntad en nuestra libertad? ¿Cuánto juega los sentimientos comunitarios en la libertad? Quizás el concepto de libertad ha estado teñido del individualismo occidental. Quizás podremos entenderlo si rememoramos un poco y recorremos la historia del pasado, como la libertad también podría ser entendida de manera comunitaria, de que la libertad también es una red, es una vincularidad, no solo es la consecución, la satisfacción de necesidades individualistas. Vamos un poquito a eso, vamos a ir conversando un poco, ahorita que estamos conectados en un minuto, sobre una amplia perspectiva de la libertad. Pero les quiero contar primero el origen de la libertad en Occidente, ¿no? ¿Dónde empezó? ¿Cuál fue la primera palabra que hubo con la libertad? ¿Y qué contexto cultural tenía la libertad en esa primera palabra, que fue en Sumeria? Ahorita les voy a contar un poquito de eso, ¿no? ¿Cuánto de eso puede espejear lo que nos está pasando ahora? Lo vamos a ir checando, ¿no? Nuestra noción de libertad es una noción negativa, es decir, nos sentimos atrapados, presos, encarcelados de situaciones, nos sentimos enmarrocados, ¿no?, de situaciones. O es positiva, es decir, cuando sentimos un gozo por sentirnos independientes, más espontáneos, con más autonomía. Las dos nociones son importantes, porque la noción de libertad sí nació, ¿no?, en Occidente con una noción negativa, es decir, con una oposición a algo.
Ujú. Nació con precisamente vinculada a la esclavitud, no ser esclavo. La primera noción de libertad era no ser esclavo. Ujú. Entonces, esa palabra, esclavo, ¿se han sentido esclavos alguna vez? Esclavos de tener que levantarse e ir a un trabajo que no nos hace felices, esclavos de seguir mandamientos, condicionamientos familiares. Hemos llegado a sentir de verdad que en la vida hemos sido como esclavos. Uh-huh. Es interesante, ¿eh? Porque si hemos sentido en algún momento que hemos vivido algo que nos ha puesto como en servidumbre de voluntades exteriores, colectivas o familiares, sí estábamos en un recurrente de cómo nació la libertad en Occidente, como por la vía negativa, es decir, por decir, no voy a ser esclavo, no quiero ser esclavo, uh-huh. Quiero rebelarme frente a un yugo. ¿Hemos sentido yugo en la vida? Uh-huh. Hemos sentido que la vida es un yugo, que la vida nos ata, nos amarra. Uh-huh. Nos hemos sentido amarrados. Son los primeros conceptos con los que podemos un poco, desde la experiencia, empezar a sentir cómo ha sido mi relación con la libertad, ¿no? O la he añorado, o ha sido en momentos en el que yo he volado, he viajado interior y exteriormente, ¿no? La he visto como un lado que me trae nuevas perspectivas. Pensemos un poquito cómo hemos asumido la noción de libertad. Entonces, miren, chicos, ya empecemos. Libertad la podemos afrontar desde miles de maneras, ¿no? Desde momentos exteriores, como les decía, la noción de libertad, y ahorita la vamos a hablar en profundidad, nace de sentir un yugo, es decir, la visión negativa. No quiero estar esclavizado. Uh-huh. Y tiene un contexto cultural. Uh-huh. Se habla mucho de que la sociedad griega, por ejemplo, nace la democracia, y hablamos de Platón, Aristóteles, pero era una sociedad esclavista. Uh-huh. Y era una sociedad patriarcal, es decir, las mujeres no tenían los mismos derechos. Uh-huh. Estaban supeditadas y sujetas, ¿no? No era la esclavitud per se del esclavo tomado en guerra, ¿no? O sin derechos, pero igual no pertenecían al espectro de la libertad. Y entonces, miren, chicos, libertad exterior o el concepto luego de libertad interior. Uh-huh. Históricamente el concepto empezó con una rebeldía frente a la esclavitud, luego se fue haciendo más metafísico. ¿Cuán libre estoy en mi ser? O cuán libre estoy en mi realización. Un concepto interior, pasó de algo exterior a algo interior. Luego, ahora todos está en nuestro lenguaje hablar de libertad de expresión, y es un derecho humano, o sea, está ahí desde que constituimos la noción de derechos humanos en la historia de la humanidad, tan importante, ¿no? Tan importante en la historia de los derechos y de la sociedad civil. Se usó el concepto de libertad religiosa, libertad de expresión, se convirtió en un concepto social y político que nos ha marcado muchísimo, ¿no? la fuerza de la libertad. En el concepto religioso tenemos el libre albedrío, ¿no? Que es este concepto desde el lado católico cristiano, en el que somos libres para escoger el bien y el mal. Uh-huh. Que son conceptos que nacen con el judeocristianismo, es decir, no son conceptos que hayan estado en nuestras culturas ancestrales, ni en los griegos. Los griegos no definían por bien y mal. A veces generalizamos como colonialismo religioso que tenemos, ¿no? El griego era orden y caos, que no es lo mismo que bien y mal. Uh-huh. Bien y mal es parte de un contexto histórico judeocristiano, religioso. Uh-huh. Entonces, si queremos entender un poquito ideas de libertad antes del contexto histórico del judeocristianismo, no podemos movernos con el concepto de bien y mal. Uh-huh. Por ejemplo, y eso lo dice mucho Etienne Gilson, que es un filósofo, historiador de la filosofía, ¿no? Él decía, claro, vemos un poco influidos por el judeocristianismo este primer concepto en el que el libre albedrío es la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Él decía, no existe, antes el concepto de un bien total y un mal total no existía. No existían estos guerreros de luz, luchadores del bien, y soy un ser de luz, versus la oscuridad maldita y mala completamente, ¿no? Toda luz tenía oscuridad, toda oscuridad tenía una luz. Uh-huh. No había este entrecruce maniqueo, ¿okay? Entre bien y mal. Entonces, el primer concepto que haya Etienne Wilson, este filósofo, historiador de la filosofía, es que la noción de libertad empieza con una cualidad de la voluntad. Es decir, para ser libre necesito tener la voluntad de ser libre. Uh-huh. Toda libertad implica una conquista de la libertad. Miren esto, ¿no? Por eso tenía que ver con no ser esclavo, con no estar sujeto, con cortar yugos, con romper cadenas. Uh-huh. Una visión negativa, bien. Es una noción negativa importante, muy necesaria. Uh-huh.
Entonces, romper yugos, ¿no? Un órgano de la voluntad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una voluntad, ¿ves?, en la libertad, el antagónico a no ser libre, desde estas concepciones más antiguas, era estar solo preso de un instinto automático, ¿no? Y él decía, cuando estamos presos de instintos automáticos, es decir, actuamos por automatismo, es decir, no sé, pues tengo que comer y me lleno de comer, ¿no? Tengo que levantarme todos los días automáticamente a trabajar a determinada hora, con determinado horario, con determinado sueldo, aguantando un montón de cosas, ¿ves? Porque tengo que sobrevivir, estoy en cierto automatismo. Ahí no estoy completamente libre, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi movimiento es estímulo-respuesta, casi como del instinto, estímulo-respuesta. Desde esta noción, no soy libre cuando estoy bajo estímulo-respuesta. Y otra vez, pensemos en nuestras vidas. ¿Actuamos por automatismo? O sea, ya, no, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Hay una rutina establecida en el trabajo, en las relaciones, ¿no? Casarse es no, actuar, interactuar, mantener, consumir, ¿no? Reproducirme y morirme, ¿no? Estoy en ese automatismo, no soy libre bajo esta noción, ¿no? Estoy repitiendo como en lados instintivos de sobrevivencia y estoy en estímulo-respuesta. No solo en lados automáticos, el estímulo-respuesta, chicos, tiene que ver con la publicidad, ¿no? Es algo que hablábamos un poquito en mi charla anterior, lo que decía este filósofo coreano muy en boga, ¿no? Yu-Chul Han, que ahora somos presos, o sea, no estamos, ¿no?, como en la sociedad anterior, que era una sociedad en que las metáforas antilibertad eran la cárcel y el manicomio, ¿no? Si estabas en la cárcel y el manicomio, pues era de castigo y represión, ¿no? Ahora no hay cárcel ni matrimonio, no estamos locos, ni somos presos, ni castigados, ¿no? Ahora somos, ¿qué somos? Depresivos, ansiosos, con TOC, ¿no? Y esto es porque estamos en una cultura que supuestamente es muy libre, ¿no? Esta que vivimos ahora, ¿no? Aquí, pero la libertad para autoexplotarnos. Ahora el amo, el del yugo somos nosotros mismos, en una cultura de alto rendimiento, ¿no? Y nuestras enfermedades son la depresión, la ansiedad, ¿no? Esos son los modelos de enfermedad con los que nos tratamos, el TOC, ¿no? Los trastornos de atención, que no son parte de esta cultura de alto rendimiento. Entonces, cuando vemos la publicidad, ¿no?, y aparece un estímulo, ¿compramos desaforadamente? Vamos a ver, ¿estamos en eso, chicos? Con suma sinceridad, ¿no? Tenemos una deuda ahorita en el banco, de nuestra tarjeta de crédito, de todo lo que hemos comprado, hemos respondido, ¿no? Nos han creado necesidades artificiales, o sea, hemos visto eso y ¡ah!, lo necesito. ¿Lo necesitaba realmente? ¿No? Ahorita vamos a ver la paradoja de Diógenes, ¿no? Que era un tipo muy libre, pero un tipo que comía con los perros, ¿no? Con sus amigos los perros, ¿no? Somos eso, o sea, respondemos al estímulo y la respuesta y estamos endeudadísimos comprando cosas como locos, ¿no? O sea, atendiendo a los estímulos irreflexivamente, irracionalmente, y así nos sentimos tan libres, porque sí somos libres, tenemos la tarjeta de crédito, ¿no? Y gastamos, ¿no? Entonces, ahí no somos libres, ¿no? Según esta noción, estamos bajo estímulo-respuesta, estamos bajo el instinto, un instinto provocado, ¿no? Que nos hace sentir que así nos saciamos y así somos felices, ¿no? Estamos más encadenados, ¿no? Entonces la publicidad o este modelo en el que estamos no nos hace libres, nos tiene encadenados, ¿no? Miren todo lo que tenemos que pagar luego, por el precio de esa supuesta autoexplotación de esa libertad, decía Han, ¿no? Entonces miren, en esta noción que nos dice Wilson, claro, analicemos un poco, ¿no? Nos dejamos llevar por autos mecánicos, podemos decir, ¿puedo parar? La libertad, y ahorita vamos a ver, y eso está muy sobre todo en el ámbito andino que les voy a contar hacia el final, es, ¿me puedo dar el permiso de descansar? ¿Ahorita? ¿Podemos hacer eso? Eso marca la libertad, ¿no? ¿Me puedo dar permiso para gozar? ¿No? Para danzar, ¿no? Que no sea un gozo automático. Una adicción, por ejemplo, es un acto mecánico, estímulo-respuesta, estoy encadenado, no soy libre, ¿no? Ahora puedo meterme todo lo que sea, no soy libre con eso, ¿no? Va contra mi voluntad, o sea, me encadena mi voluntad, ¿no? Y vemos un poquito que en esta noción la libertad tiene que estar aunada con la voluntad. Lo que ocurra luego, miren chicos, con la decisión y mis actos, este acto de voluntad, este acto que va más allá del estímulo-respuesta, que va más allá del instinto mecánico y automático, ¿no? Puede ser correcto o incorrecto, ¿no? Decía Wilson, ¿no? Ahí podría venir esa segunda fase en que digo bueno o malo, ¿no? Bueno, correcto o incorrecto. Hice bien o consecuencias de estas acciones.
Pero lo que decía es que esta noción de libertad viene por asumir esa responsabilidad de lo que me ocurrió. Entonces, si soy libre y escojo un camino, ¿ves? Escojo viajar, no es qué sé yo, no sé, a un lado, escojo una carrera por aquí, ¿no? Y la escogí, necesito asumir las consecuencias de las acciones. Si hay una parte que me trae mucho beneficio, la asumo. Y si no me trajo beneficio, también ser libre es asumir las consecuencias de esa acción. Entonces, miren, si está asociado libertad a ir más allá a la voluntad, a ir más allá de respuestas automáticas. 2, está asociado también a la responsabilidad, ¿no? O sea, quiere decir que cuando soy libre, también soy responsable de mis decisiones, de lo que hago, de lo que digo, de lo que manifiesto, de lo que me quiero revelar, de lo que quiero asumir, ¿no? De asumir las consecuencias de mis acciones. No hay nada más digno que asumir las consecuencias de nuestras decisiones, y eso está perfecto, ¿no? Bueno o malo, pues no sé, pues si fue no provechoso en un momento, aprendo de eso. Eso en esta definición me hace más libre. Asumir las consecuencias de mis acciones. Ahí tengo mi dignidad y soy libre, en esta noción un poquito que estamos repasando. Entonces, por eso hubo unas nociones de responsabilidad en función de la libertad. No sé si han escuchado esa frase, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, ¿no? Que es un poco, cuando se empieza a consolidar la sociedad en Europa, un poco de las frases en que servía como equilibrio social. Interesante, porque también pienso en las consecuencias de otros para mi libertad, ¿no? Vamos a ver que luego este prurito, ¿no?, de pensar en el otro a la hora de ser libres en nuestra sociedad actual se rompe, ¿no? Ahora sí, pues vamos, necesito ser libre a costa, no importa a costa de quién sea. A mí me gustaba mucho, yo soy muy aficionado a los movimientos contraculturales. Mayo del 68 en París es uno de mis movimientos favoritos, y había un graffiti en una de las paredes que es: la libertad de otro expande mi libertad al infinito. Me gusta muchísimo, ¿no? Como que la libertad del otro no solo es lo que me restringe, sino es lo que me abre. Que es una noción muy bonita, me gusta mucho. Entonces, mire, les quería contar esto, ¿no? Libertad individual, libertad interior, exterior. Me gusta mucho, a ver si lo podemos ver un poco en lo que estamos viendo, la anécdota que hubo con Diógenes. ¿Quién fue Diógenes? Era un filósofo, asumían que tenía la categoría de cínico, pero cínico sin todavía la connotación que le damos nosotros ahora. Un anarquista de la época, ¿no? Alguien muy libre, más allá de los parabienes del poder o de la economía. Aparece frente a él Alejandro Magno. ¿Quién era Alejandro Magno? El gran conquistador, chicos. Estamos hablando de alguien, el primer gran conquistador, que de Macedonia conquista Grecia, el tipo conquista Babilonia, Egipto, el imperio persa. O sea, él fue el imperio grande. Estamos hablando de alguien que, wow, o sea, era un tipo hiperpoderoso. Entonces va con Diógenes, lo encuentra ahí comiendo los huesitos de pollito ahí junto con sus amigos los perros, y viene a conocer a este gran filósofo, ¿no? Entonces le dice, él con todo su poder, me dice: ¿qué necesitas de mí?, ¿no? Y Diógenes le dice: quítate, ¿no? Que te quites, porque no me dejas recibir los rayos del sol, ¿no? Esta noción de libertad, que es una noción de libertad más allá de lo exterior. O sea, si yo lo calificara de esta época, diría: es un pobre, no consume, ¿no? O sea, está ahí con poca ropa, reflexionando desde lo más natural, lo más salvaje y libre, ¿no? Que es capaz de decirle a este hombre poderoso: quítate, no me dejas ver el sol. Interesante, ¿no? Una noción distinta de libertad, ¿no? No condicionada por el poder, por la ambición, por las influencias. Es como si ahorita le dijéramos, no sé bien ahorita AMLO, ¿no? Y uno, es el poderoso, la influencia. Quítate, ¿no? Quítate, no me estás dejando respirar, no me estás dejando ver los árboles, no me estás dejando sentir el fluir del río, ¿no? Entonces, miren qué interesante esto. Luego también, ¿no? Se lo encuentra, sigue insistiendo Alejandro Magno, el gran filósofo Diógenes, ¿no? Y le dice: ¿qué haces, no? Estoy aquí tomando unos huesos, ¿no? Aquí. Y estos huesos no son distintos a los de tu padre, ¿no? Filipo, su padre, ¿no? Gente poderosa. Qué interesante, ser libre también es darse cuenta de que todos somos, o sea, seas rico, seas pobre, tengas influencia en un momento, todos somos huesos, todos vamos a ser huesos, ¿no? Qué interesante verlo de esa manera, como esa libertad bien sabia de vida-muerte. Frente al gran poderoso, ¿no? Frente al que uno anhelaría ser, ¿no? Frente al, ¿no? El que tenía el gran rendimiento de la época, el que era el líder de la época, ¿no? Qué interesante Diógenes, ¿no? Nos habla de otro tipo de libertad, ¿no? De una libertad conquistadora, de más allá de poderes o sobrevivencias, de miedos, ¿no? Alineada con la naturaleza, alineada con los instintos.
un poco eso en la historia de la libertad, ¿no? Es un poco lo que daba miedo luego, los Diógenes. Por eso, eso lo decía Rousseau, ¿no? Él decía, nacemos libres, ¿no? El nacimiento es libre, vamos perdiendo voluntaria o involuntariamente, en la sociedad nos hace perder voluntaria o involuntariamente la libertad, ¿no? El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado, decía Rousseau, ¿no? Eso nos pasa, ¿no? Hemos tenido un Diógenes alguna vez en nuestra vida cuando hemos sido niños, ¿no? Y luego las responsabilidades, volvernos Alejandros Magnos, volvernos querer poder, influencia, ¿no? Conquista, éxito, atracción física, ¿no? Nos fue haciendo perder libertad pensando que éramos libres, porque Alejandro pensaba que era libre, ¿no? Que era el gran libertador, ¿no? El gran conquistador. Hasta que tuvo este encuentro con Diógenes. Diógenes a mí me encanta, ¿no? Es uno de los personajes de esta fuerza de libertad de una manera distinta. Luego vemos un poco que hay toda una noción que es la noción de libertad luego fue muy importante en la Edad Media occidental, ¿no? Sobre todo, y aquí viene lo que les decía, cómo nace la idea de libertad en Occidente, como la vida de esclavitud, ¿ves? Cuando nacían los protoestados, luego del señor feudal, y eran sobrecargados de impuestos. Entonces, una clase social ociosa, ¿no? O más ociosa de lo normal, era capaz de sobrecargar de impuestos a los agricultores y al pueblo, y impuesto es lo que se impone, ¿no? Incluso la propia noción, ¿no? Que no digo que no haya que pagar impuestos, son necesarios, pero la sobreimposición de impuestos fue esta primera noción en el que se cuestiona o uno empieza a tener la idea de ser libres, ¿no? Es decir, me impones, me condicionas, me atrapas, ¿no? Y me castigas, me encierras o me matas si no cumplo esta imposición. Entonces, vamos a ver un poquito, ¿no? Hay toda una historia con estos lados. Luego, la noción de libertad, como les decía, pasa a una noción más de social y política. La capacidad de poder rebelarse frente a opresiones o a tiranías. Entonces, sintamos eso un poquito también. Las primeras nociones de libertad. Sentimos un poco que cuando éramos adolescentes, que puede ser la edad en la que más queremos como desembarcarnos de papá y mamá, sentimos que un poco las reglas o los sentimos opresivas. Sentimos un poco que papá o mamá fueron tiranos. Para un poco compatibilizar esto, todavía hay personas que nos hacen recordar ciertas represiones o castigos de papá y mamá y sacan un lado nuestro libertario, dolido, iracundo, fuerte, para ver un poco también, miren, cómo estas nociones están asociadas a la noción de libertad. La oposición a la tiranía. En los tiempos que vivimos, con la asunción del capitalismo, ¿no? Llega una noción de libertad muy individualista. O sea, la libertad para que todos hagan lo que quieran, vivan como les plazca y no estar atados a ninguna ley. Fue una noción en el que es una noción egoísta, una noción economicista. Luego vemos que, claro, o sea, querían ser libres, pero libres para depredar el planeta, para contaminar. Mucho de lo que estamos viviendo ahora en el planeta, ¿no? El planeta, ellos eran libres, pero el planeta era libre, no lo estaban encadenando. Su formación de desarrollo, que le llaman liberalismo encima, ¿no? O sea, la libertad era... Y el otro también, ¿eh? O sea, porque también viene de Occidente, ¿no? Los lados socialistas son parte de esta modernidad, que eran libres, o sea, que buscaban de alguna manera cierta libertad, pero la libertad contra los derechos del planeta, ¿no? Arrasando, contaminando y poniéndonos en esta situación planetaria en la que vivimos hoy, en el que nuestra propia vida, por este consumo brutal y esta contaminación y este arrasamiento que se ha hecho en nombre de su ideología de mercado, ¿no? Eso es ser libre. Vamos a ver un poquito que la propia noción justo de libertad, la primera palabra de libertad en Sumeria, justo nace contra esa opresión, ¿okay? Vamos a ver qué interesante las nociones de libertad a la hora de ver. Por eso los movimientos ecológicos han cuestionado mucho luego esta libertad para contaminar o para deforestar, ¿no? ¿Eso era libertad? Ser un individualista total, éxito total, pisar al otro, alto rendimiento, liderazgo, ¿no? ¿Eso era? ¿Eso nos hacía más libres? Entonces, miren, chicos, y esta historia me encanta, ¿okay?
¿Cuál es la primera palabra de libertad en la historia de Occidente? ¿Okay? La primera palabra se registró 2300 años antes de Cristo. La primera noción significa Amagui. Acuérdense de esa palabra, Amagui. ¿Dónde se encontró? Por supuesto, en unas tablillas de yeso sumerio, 2300 años antes de Cristo, en una ciudad-estado en Sumeria, que se llamaba Lagash. ¿Okay? Entonces había un grafismo, acuérdense que era de escritura cuneiforme, un grafismo, un símbolo, ¿no? Que se dice que el Amagui fue la primera noción de libertad. ¿Okay? Entonces es interesante, ahorita les voy a contar la historia un poquito para poder entender, a ver si nos resuena un poquito. Entonces Amagui, la primera vez que alguien pudo haber dicho libertad fue Amagui, en Sumeria. Acuérdense, Sumeria se crea en las ciudades, ¿no? Incluso parte de Sumeria, lo que se forjó ahí, las leyes y todo, también vienen de ahí, junto con lo griego. Lo griego incorpora, lo griego absorbió luego, los griegos fueron grandes absorbedores, no fueron tampoco tan originales, absorbieron a Persia, a Egipto, ¿no? Bien, como todo, ¿no? Nada nace de la nada, todo absorbe. Entonces, Amagui. Entonces, ¿qué significaba Amagui? Miren, dicen que significa libertad o liberación de la esclavitud, ¿no? Como la manumisión de los esclavos. Entonces, miren, ahí también nace como manumisión de los esclavos. Pero es interesante porque si se analiza etimológicamente Amagui en el lenguaje sumerio, significa el retorno a la madre. Entonces, ahorita lo vamos a entender. Pero miren, nos extraña que, ser libre es retornar a la madre. A mí me encanta, primero esto. Ahorita vamos a ver el contexto cultural. Pero así como de manera provocadora, la etimología de Amagui, la primera palabra libertad, es el retorno a la madre. Ok, interesante. Ténganlo ahí un ratito, ¿no? Retornar a nuestras madres. ¿Qué es la madre? ¿Dónde nacimos? Retornar a nuestro origen. Ser libre no solo es avanzar, ¿no? Aquí, como arrasar, ¿no? La idea de progreso nos hace libres, según esto, ¿no? Esta es una idea de regreso a la madre, de regresar a tu origen, ¿no? No tanto arrasar y progresar, eso, ¿no? Como es la noción que tenemos ahora. Ancestralmente, en Sumeria, no tenía esa noción de que ser más libre sea progresivo, ¿no? Ser más libre era un retorno. Un retorno. Vamos a ver un poquito. Entonces, miren, era interesante, ¿eh? Para ver la noción de Amagui. ¿Por qué se usó Amagui? ¿Por qué se usó ser libre? Miren, es interesante porque tenía que ver con los esclavos, con la liberación de esclavos, ¿okay? O la liberación de las deudas de los esclavos. Vamos a ver eso un poquito. El símbolo, si vemos, Amagui significa retorno a la tierra. El símbolo para esclavo en la escritura cuneiforme era un símbolo de una montaña en un país extranjero. ¿Por qué? Porque estos esclavos, ¿ves? Pues generalmente Sumeria estaba en un gran valle fluvial, es decir, no había montañas. Entonces, para el sumerio, las montañas les parecían muy exóticas. Y desde ahí estaban los seres que luego sus lados guerreros conquistaban, ¿no? Entonces, esclavo estaba vinculado a seres de montaña, de un país extranjero, que ellos capturaban, ¿no? Ganándoles guerras y trayéndolos, es decir, desarraigándolos de sus tierras natales, trayéndolos a Sumeria, ¿no? sin derechos. Bueno, la noción de derechos es moderna, pero digamos, completamente condicionados a una autoridad opresiva, ¿no? Entonces, mire, ¿qué significa ser esclavo? Imagínense, qué interesante. Alguien que desarraigaban de su montaña, quiere decir que en la montaña era libre, ¿no? En su otredad, en su alteridad, ¿ves? De ser un extranjero, ¿no? Era libre para romperle esta libertad. Pero miren, que un esclavo sale de su entorno social, sale de su entorno familiar, es decir, ya no tiene amigos, ya no tiene familia, ya no tiene redes de apoyo, ¿no? Entonces, qué brutal, miren, dentro de asumir la esclavitud como una captura, es también la ruptura de las redes, ¿no? De las redes familiares y amicales y vecinales y comunitarias. Entonces, un poco eso. Entonces aquí, antes de seguir contando la historia, pensemos un poco. ¿Qué tanto son nuestras redes? En el individualismo ahora, ¿buscamos la felicidad o buscamos lo que haya que buscar solo para nosotros? ¿Tenemos redes de apoyo? ¿Tenemos redes solidarias? ¿Tenemos vínculos de apoyo mutuo? Eso nos hacía más libres antes, ¿no? ¿Las tenemos? ¿No? O al contrario, sentimos que la libertad no era eso. La libertad era romper esos lazos, ¿no? Ser cada vez más individuo, ¿no? Ser cada vez más egoísta,
Ujú. Vemos que antes no. El libre, es decir, el que lo volvían esclavo, era alguien que tenía redes. Era alguien que... ¿Por qué? Miren, chicos, y en esto se parece un poco a nuestras culturas aquí en Mesoamérica y en los Andes. Cómo se movía esta protoeconomía a nivel de Sumeria. Los campesinos, primero, las familias, ¿no? Intercambiaban, pero no intercambiaban individualistamente como ahora nosotros. Intercambiaban por redes, intercambiaban por comunidades, ¿no? Lo que necesita mi comunidad, lo que necesita tu comunidad, y una persona, ¿no? Se supone, a la hora que se interactuaba y necesitaba algo, para eso tenía a su vecino. Para eso tenía al de la casa anterior, al de su comunidad. Entonces, pues, yo ayudaba también con la certeza de que me iban a ayudar. Es decir, era una devolución de favores. Yo era más prestigioso cuanto más devolvía los favores. Qué interesante, ¿eh? Entonces eran redes de autocuidado, igual que lo que llamamos en los Andes Aini, ¿no? Y que están muy presentes también en Mesoamérica, ¿no? Hay que desconfiar de las economías de regalo. Es decir, las que no intercambian, las que te quieren dar, como los políticos, ¿no? Te quieren regalar, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Luego el precio es muy alto, ¿no? Antes era, ¿ves? Entonces, imagínense, pero cuando se fue sofisticando el Estado sumerio, ¿no? Aparecieron estas otras necesidades, ¿no? Y ya la economía de intercambio no les hizo sentido, eran como más poderosos, ¿no? Más grandes había que aquí. Y entonces, ¿qué inventaron los sumerios? El dinero. Todavía no la moneda, el dinero, es decir, unidades de cambio, que luego se fueron transformando en lo posterior al dinero, era el préstamo, era el crédito, el crédito con intereses. Interesante, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si luego estaba la esclavitud por guerra, pero luego está otro tipo, que no le podemos decir esclavos técnicamente, pero que eran esclavos, de personas que accedían al crédito, de personas que accedían a los préstamos con intereses leoninos, ¿no? Perjudiciales, y que terminaban, ¿ves? Ibas con el prestamista, que generalmente era el mercader o el sacerdote, ¿no? Un gran propietario, en tu tablilla de arcilla con un sello, ¿no? Ahí estaba tu deuda. ¿Qué pasaba luego? Miren, chicos, cuando no podían pagar, pues te convertías en el esclavo de quien te había prestado, ¿no? Hasta cumplir el monto, pero los intereses eran cada vez más amplios, ¿no? Y terminabas, ¿no? Preso de los intereses, ¿no? Y nunca liberado. Te convertías técnicamente en un esclavo gracias a esta invención del dinero y gracias a esta invención del préstamo. Y otra vez, la primera pregunta que les hice al empezar, para volver otra vez a nosotros mismos: ¿cómo estamos con nuestros préstamos? ¿Cómo estamos con haber sentido que tenemos más necesidades, más consumo del que realmente necesitábamos? ¿Cuánto nos pudimos haber vuelto esclavos de nuestras deudas? Interesante, porque es el origen de la parte de la libertad. ¿Okay? Ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces, imagínense, ¿no? Comunidades enteras de su propio país reducidos a una esclavitud, ¿no? Por deudas. ¿Qué quedaba? Cuando no podían pagar, las personas volverse prófugas, es impagable, ¿no? Dedicarse a la rapiña, ¿no? A robar. Entonces se convirtió esto en un problema social sumerio, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Y qué pasaba también? Se habían roto, todas las comunidades estaban en rebeldía. O sea, habías encadenado, esclavizado a alguien que tú lo necesitabas para la cadena de intercambios, ¿no? En tus comunidades. Entonces esto fue una debacle total. O sea, era inmanejable lo que se estaba ocurriendo con esta esclavitud. Entonces, miren, la primera noción en que uno busca libertad nace de una esclavitud económica. Nace de la invención del dinero y del préstamo. Nace de encadenarse y ser esclavos de tu deuda, que va creciendo muchísimo porque te la vas y sigues comprando y sigues consumiendo. No se parece el contexto, pero no se parecería un poquito simbólicamente a lo que suele pasar ahora, ¿no? Y pues que tengo que ser más winner, ¿no? Pues tengo que tener más, ¿no? O la depresión que nos da, o la ansiedad que nos da, ¿no? Y entonces, ante esto inmanejable, el Estado, miren, el propio gobierno sumerio tuvo que implementar el amagui. Es decir, el romper las deudas, el decir, agarrar las tablillas, fuera simbólicamente, era hasta un ritual. Entonces el rey sumerio rompía a las esclavitudes por intereses brutales, ¿no? Y los liberaba. Amagui. Son libres de su deuda leonina. Ya la pagaron hace tiempo, están encadenados de una usura, ¿no? De esta cultura, ¿no? Que encontró que el dinero era esclavizante. Y amagui, ¿no?
¿Por qué se llama regresar a la madre? Porque claro, acuérdense, estaban fuera de sus territorios. Regresar a su matria, ¿no? A su tierra madre, a su útero, a su hogar, donde te está esperando tu comunidad para volver a restablecer tus lazos de intercambio, ¿no? Entonces, por eso el Amagí es libertad, pero regreso a la madre, ¿no? Entendemos un poquito el origen de la parte de la libertad, entonces, ¿no? Miren de dónde nace. Estamos viviendo un poco de eso. Miren, el nacimiento de 2300 años antes de Cristo no se parece un poquito a muchas de nuestras esclavitudes modernas, ¿no? Por deudas o por préstamos o por todo lo que, o por querer consumir y efectivamente pensando que así somos libres. La historia nos enseña un poquito esto. Es interesante porque si vemos, ¿no? Y aquí ya viene algo que tiene que ver con mi singularidad de pensamiento, que el Amagí ha sido reivindicado ahora por estos grupos libertarianos. Yo no le digo libertarios porque es una ofensa al anarquismo histórico. Libertarianos, de ultraderecha, hipercapitalistas, ¿no? De esta gente, de esta ideología, ¿no? Pero, oye, esto fue un gobierno, ¿no? Y que al contrario corrigió el daño que hicieron los protomercados, ¿no? Y ahora nos quieren vender que la libertad es la libertad de mercado, ¿no? Cuando aquí está, era al contrario, la noción de libertad nace para corregir, ¿no? Los desperfectos totales de este consumo y esta esclavitud por deudas que estaba en el mundo sumerio. Entonces, Amagí fue esa primera noción. Te libero, regresa a tu origen, ¿ves? Vamos, regresa a tu humildad, regresa a tu tierra. Regresa a tu infancia, donde jugabas, donde eras libre, donde ritualizabas, donde cantabas, ¿no? Y no necesitabas tanto, ¿no? No necesitabas tanto, ¿no? No estabas encadenada de esa necesidad artificiales o inventadas, ¿no? Estabas más cerca de la naturaleza. Esto fue en la ciudad, miren, qué interesante. La proto-ciudad que nace en Sumeria, ¿no? Somos personas citadinas, de espaldas a la naturaleza. Amagí, retorna a tu madre. Retorna a la madre naturaleza. Ahí está tu comunidad. Ahí está, ¿no? Se mueve por lazos de la naturaleza. Muy interesante. Les quería contar esta historia. Miren, parte de la historia de libertad. ¿Nos resuena? ¿Nos resuena? ¿Nos sirve ir a las historias del origen para entender lo que nos pasa? Es un poco lo que decían los ancestros. Siempre regresa al origen. Necesitas el origen. Te has perdido corriendo, caminando, desaforándote, preso del estímulo-respuesta, del automatismo y de la aceleración. La aceleración no nos libera, la aceleración nos encadena, como dice Han. Entonces, les quería contar un poquito. A ver, vamos a ver. La noción de libertad en los Andes, ¿no? Ya vimos un poco que también en Mesoamérica y en los Andes somos culturas comunitarias, culturas de la reciprocidad, ¿no? Culturas del yo te cuido y tú me cuidas, ¿no? No somos individualistas. O sea, nuestros abuelos más antiguos, ¿no? No los que vino luego con el mestizaje, y los de ahora, actualmente, no son parte de este consumo brutal que tenemos encadenados por autoexplotarnos, ¿no? Entonces, la primera noción, si uno busca un poco los diccionarios quechuas desde aquí, desde la cultura andina, para la palabra libertad, primero que no existía libertad, así como, acuérdense que los idiomas siempre tienen nuestra cosmovisión. Los idiomas son, por eso uno tiene que aprender luego los idiomas también de nuestras culturas ancestrales, muy importante. No son traducciones directas, ¿no? Existen otras, el idioma es la forma de ver y cosmovivir. Hay una cosmovivencia en el propio lenguaje de las culturas ancestrales, ¿no? Entonces la palabra libertad como libertad, por ejemplo, no existía así ni en la India ni en China, ¿no? O sea, uno que pueda decir, eran otras formas de ver. Quizá en China Lao Tse sea alguien que estaba más dentro de la libertad, ¿no? Frente a oposiciones o a tiranías, ¿no? Pero como nociones, como conceptos, las traducciones luego son los que más se acercan. Entonces, sin que exista una palabra exacta para libertad, cuando vinieron sobre todo los catequizadores, los predicadores, los extirpadores de idolatrías, ¿no? Querían traducir una palabra para ser libre, salvador, para el salvador, ¿no? Para lo divino, para Jesús, ¿no? Y encontraron una palabra, quispikai, quispi, quispikai, ¿no? O en el quichua de Ecuador le dicen quispirikai. Entonces vamos a ver, que un poco era como la que tradujeron por libertad, ¿no? Por algo que libera. A ver, vamos a ver un poquito a entender qué podría significar quispikai o quispirikai. Quispiri, ¿no? En el quichua de Ecuador, por ejemplo, significa, y en el quechua de más abajo, ¿no? Significa primero salvarse, ¿okay? Antes de la noción de salvación judio-cristiana, ¿salvarse de qué? De peligros. Entonces,
convivimos que esta palabra que se parece más a una noción de libertad, ¿no? Que luego fue usada por los catequistas, pero que concedamos la que tenía un origen aquí. Lo primero es que alguien más libre es alguien que tiene más recursos, más sabiduría, más experiencia para salvarse de peligros. Quiere decir que cuando ocurren los riesgos, los peligros, no se dejan llevar o no los posee o no los rompe. Tienen más posibilidades. Qué interesante, ¿no? Entonces, somos más libres cuando podemos, cuando tenemos más recursos para enfrentar a la vida tal cual es, porque la vida tal cual es no es la vida que podemos ilusionar, que ahora es mágico religiosamente todo vaya bien. Pues la vida siempre tiene complicaciones, dificultades, ¿ves? Enfocado a las dificultades, ¿no? ¿Qué tan prestos o qué tan ricos somos en recursos emocionales, materiales, espirituales, para afrontar dificultades y peligros? Eso nos haría más libres. Qué interesante. Luego la segunda noción del Quispe es disculparse, ¿ves? Es decir, soltar culpas. Hay otra palabra para eso, pampacha, y como pampa es como terreno liso, ¿no? Romper jerarquías de deudas para volver al terreno liso, a la pampita. Y liberarse. Kai, ¿no? Kai es como ser o estar, ¿no? La noción ancestral no es del ser abstracto que tenemos en Occidente, sino es el ser en un contexto. O sea, el ser que está en su contexto, que está en su tierra. No es abstracto que lo pueda pensar, sino el que actúa, el que es y actúa a la vez. Kai, ¿no? Entonces, significaría ser más libre, significaría la posibilidad de salvarse o disculparse de peligros y dificultades, la posibilidad de ser y estar en libertad. Quispe, es muy interesante esa palabra, chicos, a mí me encanta porque es un apellido en Perú. Perú es me parece que creo que es junto con Bolivia uno de los pocos países cuyos apellidos más comunes no son Martínez, Rodríguez o Fernández, ¿no? Sino es Quispe, un apellido andino. Maravilloso. En el racismo peruano, ¿no? Es algo que ha sido como está muy acentuado, pero Quispe es maravilloso, significa un ser libre, ¿no? O sea, los Quispes son los libres, son los que tienen más, más salvación de peligros y dificultades. Quispe también significa joya, diamante, piedra preciosa, cristal, espejo, cosa resplandeciente. Entonces, ser más libre también puede ser la capacidad de brillar, de atrevernos a brillar, a ir a nuestra propia estrella, ¿no? Qué interesante esta noción también de libertad, chicos. Ir a nuestra propia brillantez, a nuestra propia estrella singular que actúa en comunidad, ¿no? Los chamanes ancestrales en todas las culturas iban más allá de los límites y eran libres, pero no se quedaban con eso, regresaban a su comunidad para darles todo este conocimiento, ¿okay? Siempre se regresa a la comunidad. Entonces uno brilla para su singularidad y para la comunidad. Entonces, qué interesante, ser libre es atrevernos a brillar, es romper las ataduras, dificultades, bloqueos, ¿no? que no nos dejan ser resplandecientes, ser quispes. Y luego hay una noción que me encanta, que se la escuché a un abuelito aymara hace mucho tiempo, ¿no? En la frontera entre Perú y Bolivia, por la noción de quispe, que significa quispe, y me dijo, quispe es un ser humano a quien los poderosos piden ayuda. Qué interesante, ¿eh? No es ser poderoso el ser libre, ¿no? Ya vimos a la historia de Alejandro Magno con Diógenes, ¿no? Mira, se parece, ¿eh? Y Alejandro vino ante Diógenes, ante el que le decía, oye, tus huesos son igualitos, ¿no? A los de cualquier ser humano, a los de un perro, no los distingo, ¿no? Eso me hace libre, ¿no? Quítate, no me dejas ver el sol, no me interesa tu corona, tu poder, tu estatus social, tu economía, ¿no? No me dejas sentir el sol, ¿no? Entonces, ser quispe es un ser humano a quien los poderosos piden ayuda. Qué interesante. ¿Ves? El poderoso necesita encontrarse con un ser libre, a los Diógenes, a lo quispe. Y luego, miren, siempre estaba asociado el quispe a el samari, que es el descanso, ¿no? Y acuérdense que vinimos luego de la explotación, miren cómo explotamos a nuestras culturas ancestrales, el Estado-Nación, esto que tanto celebramos en nuestras fiestas patrias, ¿no? Fueron explotadores con nuestras culturas originarias, ¿no? Entonces los cargamos de trabajo, de explotación, y la religión, que el Valle de Lágrimas, ¿no? Cuando nuestras culturas estaban asociadas a saber descansar y a gozar y a bailar y a danzar, ¿no? Entonces, ser libre, quispe, también es alguien que es capaz de tener la voluntad del descanso, del samari, y también de encaminar su kusi kausai, su gozo, su disfrute,
su alegría, su felicidad. Eso lo hacía libre. Eso lo hacía libre. Entonces, chicos, aquí en esta última noción, ¿qué tanto estamos en poder de nuestro descanso? ¿Qué tanto somos capaces de romper rutinas? Eso nos hace libres, nos hace quispi, nos trae quispicay, nos trae quispiricay, como diría el otro quichua, ¿no? El de Ecuador, ¿no? Eso nos permite brillar, ¿no? ¿Qué tanto estamos en voluntad de nuestro gozo? ¿Qué tanto rompemos dificultades para poder tomar ese gozo? Con la naturaleza, ¿ves? ¿Qué tanto volvemos a la tierra? Como en la noción sumeria, ¿no? Quizás ancestralmente esas eran las formas en que encontrábamos libertad, ¿no? Y quizás esa libertad sea una libertad de la madre, del origen, que pueda alimentar un poco la noción de libertad con la que nos movemos ahora, que es consumir, desgastarnos, endeudarnos, explotarnos a nosotros mismos, alto rendimiento, superación, ¿no? Progreso a riesgo de todo, ¿no? Quizás necesitamos ser un poco más diógenes o más quispes. Estamos más quispes en este mundo. Entonces, eso es mi pequeño diálogo con ustedes hoy. Quería como abrir y dialogar un poquito de nuevas nociones, que se nos sientan chispas de ver la libertad de otra manera, ¿no? Rompiendo un poquito esta forma de la modernidad tardía, capitalista, consumidora, que en realidad lo que hace no es hacernos libres, es encadenarnos más, ¿no? Ya en Sumeria nos teníamos que liberar de ese yugo. Entonces, gracias. Mi visión siempre es esta visión un poco más cultural, social, ¿no? Crítica, ¿no? Vamos a tener los siguientes miércoles también otras visiones transgeneracionales, más psicoterapéuticas, más desde el cuerpo, ¿no? Para poder reunir todo este amplio bagaje rico de lo que pueda significar y ayudarnos a experimentar y a pensar y a sentir y a gozar la libertad desde otros vértices, desde otras perspectivas, desde otras luces. Para quien esté interesado mucho en estas nociones, la libertad sea un tema también de su vida, de sus emociones, aquí en Escuela Ñaupatli tenemos terapeutas que nos pueden dar perspectivas maravillosas, estrategias desde lo transgeneracional, desde lo sistémico, desde lo ancestral, para enfocar y sanar y experimentar distintas formas de sentirnos libres. Los invito a quien tenga esa curiosidad de poder buscarnos aquí, buscar a nuestros terapeutas aquí en Escuela Ñaupatli. Un gustazo, muchísimas gracias por la atención, por permitirme un poquito abrir unas ventanitas distintas a las del molde. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos con nuestros siguientes terapeutas los próximos miércoles. El próximo miércoles viene Laura Galloso, nuestra directora. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.